Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a las personas presentes a esta sesión. Por cuestión de tiempo y por respeto a la agenda, vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a tomar el cuarto tema, el cuarto y el quinto tema referente a esta sesión de capacitaciones en materia de datos personales que hemos venido realizando en el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. Vamos a comenzar ahorita con el cuarto tema, que son las comunicaciones involucrados en el tratamiento de datos personales. Al término de este primer tema vamos a tener un breve receso y después vamos a continuar con el siguiente, que será el quinto y último del día de hoy. Entonces vamos a dar inicio. Gracias por estar presentes. Y bueno, cada tema lo iniciamos con una frase, y este tema de comunicaciones involucrados, quisiera retomar esta frase que dice: en el mundo digital en línea de hoy, aquellos que no comparten información serán aislados y abandonados. Necesitamos los unos de otros países, los datos de otros países para conectar los puntos. Una frase de Alan Bersin, y quise iniciar con ella porque justamente cuando hablamos de comunicación de datos personales, hablamos de compartir información que en un mundo globalizado como el actual, pues es vital, es indispensable para poder establecer trabajos comerciales, diplomáticos y de cualquier tipo, y por ello es que necesitamos mantenernos conectados de forma permanente. El objetivo de este tema, el cuarto tema, es: la persona participante conocerá e identificará las comunicaciones de datos personales consideradas en la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados del Estado de Morelos y sus características y diferencias de cada una de estas dos tipos de comunicaciones que considera la ley. Vamos a tener una exposición de temática más o menos de 45 minutos. Tendremos un tiempo al final para preguntas y respuestas y tendremos un cuestionario también al final de este tema. Si bien hay un tiempo para preguntas y respuestas, yo les invito a que en el momento que tengan algún tema o algo que quieran comentarlo, lo pueden hacer libremente. Pueden abrir su micrófono, mandarlo por el chat, no hay ningún inconveniente. Bueno, lo primero es hablar de algunas definiciones necesarias para entender lo que es la comunicación de datos. Y lo primero, pues entender quién es la persona titular. La persona titular de los datos personales lo define la ley como la persona física o moral a quien corresponden los datos personales objetos de tratamiento. Es decir, la persona dueña de la información personal. Y el tratamiento propiamente es cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos personales relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos personales. Entonces, si se fijan, dentro de esta definición de tratamiento, pues nos habla de prácticamente cualquier cosa que hagamos con los datos personales, y dentro de algunas de esas funciones o acciones que se refieren al tratamiento, habla de su transferencia, de su divulgación, de su comunicación o de su difusión. Esto es cuando se comunican datos personales, cuando se comparten datos personales, y vamos hoy a hablar de los dos tipos de comunicaciones que existen. El primero de ellos es la remisión, las remisiones. ¿Qué son las remisiones? Bueno, la remisión es toda comunicación de datos personales realizada exclusivamente entre el responsable y el encargado dentro o fuera del territorio mexicano. Es decir, si yo trato datos personales entre la persona responsable, que es el sujeto obligado, el ente público, y el encargado de tratamiento, eso es una remisión. Hay que entender entonces qué son cada una de las dos figuras. El responsable es el sujeto obligado que decide el tratamiento. Para nosotros, por ejemplo, el Instituto de la Mujer es el ente responsable de este tratamiento de datos personales. Y la otra figura, la que recibe los datos, es la figura del encargado, que es una persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización del responsable, que sola o conjuntamente con otras trate datos personales a nombre y por cuenta del responsable. Es decir, que el responsable le encarga a un tercero
que realice ciertas acciones con los datos personales que le va a compartir. Y ese tercero solamente puede realizar las acciones que se le especificaron con los criterios y limitaciones que se le especificaron y lo va a realizar a nombre del responsable. Un ejemplo que normalmente podemos comprender es cuando una institución, por ejemplo, se me ocurre un sistema operador de agua, contrata un bufete jurídico para que haga la cobranza del rezago del pago de derechos. Entonces, el responsable es el sistema operador de agua potable porque es el ente público obligado por la ley. Y el despacho jurídico al que contrata es esa figura del encargado. El responsable le va a compartir el padrón de personas morosas, las personas que no han pagado. En ese padrón van datos personales y el bufete jurídico únicamente va a poder utilizar ese padrón para realizar el cobro de los servicios que no han pagado. No va a poder utilizarlo para ninguna otra razón. ¿Por qué? Porque solamente lo va a hacer para lo que se le encomendó. Y este bufete, cuando haga la cobranza, la hará a título o a nombre del sistema operador de agua. Entonces, por eso es que esta relación se establece de esa manera. Cuando el responsable le encarga a una persona ajena a su institución o a su estructura que haga cierto tratamiento de conformidad con lo que él le señale y ese tratamiento lo hará por cuenta del responsable. Eso es una remisión. Y la remisión está regulada en varios artículos, tanto de la Ley de Protección de Datos como del reglamento de la ley. Vamos a empezar a hablar de cuál es la reglamentación entre la relación que existe entre el responsable y el encargado de tratamiento. Entonces, el artículo 77 de la ley nos señala que el encargado de tratamiento deberá realizar las actividades sin ostentar poder alguno de decisión, es decir, el bufete jurídico no puede decidir qué hacer o qué no hacer con los datos personales, ya que no es la figura responsable, él únicamente hace lo que se le indicó. Entonces no puede ostentar poder alguno sobre los datos personales y debe limitar su actuación a los términos que el responsable le encargó. El artículo 78 de la ley nos dice que la relación entre ambos debe estar formalizada mediante un contrato o algún instrumento jurídico, el que corresponda, y que en este instrumento jurídico se debe considerar sobre todo que acredite la existencia de la relación, el alcance y el contenido de esta. Es decir, el sistema operador de agua no puede decirle al bufete jurídico quiero que hagas esto sin que haya un contrato de por medio, un contrato, un convenio o el instrumento que competa. No puede hacerlo si no hay un documento que dé formalidad a esa relación, que demuestre que existe esa relación y que determine cuál es el alcance y a qué se va a supeditar esa relación que existe entre ambos. Este instrumento debe considerar varias cosas, pero entre algunas, las cláusulas que debe considerar son que el encargado debe estar consciente de que realizará el tratamiento conforme a las instrucciones del responsable. Nuevamente se reafirma, el encargado no decide qué hacer con la información, debe de supeditarse a las indicaciones del responsable. Debe de abstenerse de tratar datos personalidades para finalidades distintas a las que se le instruyeron, es decir, el bufete jurídico no puede tomar el padrón y así como les hace la cobranza, también decidir, por ejemplo, enviarles publicidad, porque esa no fue la función para que se le contrató, no es la finalidad de que se le hayan otorgado datos, así que debe abstenerse de hacer algo que no fue lo que se le encomendó por parte del encargado. Debe de implementar medidas de seguridad que garanticen que los datos están protegidos. Debe informar al responsable cuando ocurra una vulneración. Este bufete jurídico, por ejemplo, puede ser que alguno de sus empleados, por algún accidente o algún error, destruya el padrón o lo moje, por ejemplo, y entonces ya no sea visible, o alguien le robe el padrón o lo que suceda. Ese tipo de vulneraciones que existan, el encargado debe de comunicárselos al responsable para que el responsable tome las medidas pertinentes. Debe guardar confidencialidad. El encargado en todo momento debe guardar confidencialidad de los datos personales que le son remitidos. No puede divulgarlos y no puede hacer un uso indebido de ellos. Siempre debe guardar la confidencialidad y el contrato o el instrumento debe señalar cláusulas en este sentido. Debe suprimir o devolver los datos una vez que se haya cumplido la relación jurídica. Es decir, si el contrato, por ejemplo, establece que se le va a compartir el padrón de usuarios morosos durante 6 meses para que pueda recuperarlo, que sea posible de cartera vencida, al término de esos 6 meses, cuando vence el contrato,
debe de regresarle ese padrón al responsable sin quedarse con una copia. O si fuera, por ejemplo, algún archivo en electrónico, pues no le puede como tal regresar el archivo, lo que tendría que hacer es eliminarlo. Esta cláusula lo que señala es que el encargado, una vez que termine su responsabilidad o la razón por la que fue contratado, ya no puede quedarse con los datos personales porque no le pertenecen, solamente los tuvo para realizar las acciones que el responsable le encomendó. La fracción 7 nos dice que se debe garantizar el nivel de protección requerido de acuerdo con los datos personales que le sean remitidos y con su naturaleza, porque no es lo mismo que sea tal vez un listado de nombres y direcciones a que pueda tener datos de salud o a que pueda tener datos como su cuenta bancaria o alguna otra información que requiere una protección mayor. Entonces, el encargado debe garantizar, de acuerdo con los datos que tenga, las medidas de protección que sean correspondientes con el nivel de riesgo de cada uno de los datos que le fueron remitidos. Debe también abstenerse de transferir los datos a alguien más, a menos que esta remisión o que esta compartición de información haya sido autorizada expresamente por el responsable. Es decir, si el responsable le da los datos al encargado, este encargado no se los puede compartir a nadie a menos que el responsable se lo autorice. El artículo 79 de la ley dice que los acuerdos que se celebren o los instrumentos jurídicos que den forma a la relación entre el encargado y el responsable no deberán contravenir la ley. Toda la relación que se establezca debe ser en el marco de la Ley de Protección de Datos y la demás normativa aplicable, y deben ceñirse a lo establecido en el aviso de privacidad. Más adelante, en el siguiente tema, veremos qué es el aviso de privacidad, pero de entrada les puedo comentar que es un documento donde se le informa a las personas qué datos se van a pedir y para qué se van a pedir y quién los va a utilizar. Entonces, cuando la persona entrega sus datos al responsable con el aviso de privacidad y lo autoriza, una vez que el responsable se los comparte al encargado en una remisión, debe también hacerle de conocimiento el aviso de privacidad para que el encargado trate los datos en el propio marco y conforme las limitaciones establecidas en el aviso de privacidad, ya que para eso fue para que lo que autorizó la persona titular de los datos. El artículo 80 de la ley nos dice que cuando el encargado incumpla las instrucciones del responsable y decida por sí mismo qué tratamiento hacer, es decir, pues él tiene algunas obligaciones y algunas cosas para las que se le contrató, pero él decide hacer cosas diferentes, entonces va a tener automáticamente el carácter de responsable también y tendrá que apegarse a lo que la ley señala para darle cumplimiento, y así el responsable original pues ya no tiene que comprobar, ni que corroborar, ni que limitar cierta relación, porque el encargado ya asumió un nuevo carácter. Esto sobre todo se refiere cuando el encargado incumple la cláusula y él empieza a hacer un tratamiento indebido por su cuenta, pues entonces se tendrá que supeditar a lo que señale la ley en carácter ya de responsable, ya no solamente de encargado de tratamiento. El artículo 81 de la ley nos dice que el encargado podrá contratar o subcontratar otros medios u otras personas que lo apoyen en el tratamiento encomendado, siempre que haya autorización expresa. Por ejemplo, en el mismo caso hipotético, el sistema operador de agua contrata un bufete jurídico y este bufete jurídico decide que parte de la cobranza la hará mediante llamadas telefónicas y contrata a un equipo de un centro de llamadas. Esta subcontratación debe ser autorizada por el responsable. Es decir, el encargado tiene que comentar al responsable desde un inicio que va a contratar a una empresa adicional para que éste lo autorice. O en su caso, en el contrato, el responsable debe darle esa apertura diciéndole que podrá realizar contrataciones. Pero esa otra empresa o esa otra persona que sea subcontratada también será reconocida como encargado de tratamiento y también deberá cumplir con todo lo que señala la ley para las personas encargadas de tratamiento de datos. El artículo 83 de la ley nos dice que el responsable podrá contratar también servicios o aplicaciones de cómputo en la nube o de otras materias que impliquen tratamiento, siempre y cuando el proveedor externo garantice políticas de protección de datos equivalentes a los principios y deberes establecidos en la ley. ¿A qué se refiere esto? Bueno,
Pues en el caso que veníamos platicando, hipotéticamente, pues el organismo operador de agua contrató a una empresa o un buffet y la relación era, pues digamos, más directa. Pero ¿qué pasa cuando uno contrata servicios con empresas grandes? Por ejemplo, vamos a pensar con Gmail. El Instituto de la Mujer contrata su correo institucional mediante la plataforma de Gmail y este es un servicio en la nube. Entonces, pues obviamente el Instituto de la Mujer no se fue a sentar y a firmar un contrato con los directivos de Google, porque pues ellos trabajan en otra escala. Lo que sucedió ahí es que nosotros contratamos un servicio mediante un contrato general, que es el que Google le provee a todas las personas que realizan o que contratan servicios de correo electrónico profesional con ellos. Bueno, eso se puede hacer, pero el instituto debe garantizar que ese proveedor, en este caso Google, cuenta con políticas de privacidad y cuenta con mecanismos que garanticen la protección de datos. Si, por ejemplo, el instituto lo quisiera contratar con otra compañía que no garantice esas medidas de seguridad, pues no podría hacer esa contratación porque estaría faltando a este artículo de la ley. Entonces, es muy importante que tomemos esto en cuenta porque, por ejemplo, algunos no sé si sepan, pero hay muchas demandas de que la empresa de Huawei, que es una empresa china, está obligada por las leyes de China a entregar información al gobierno chino cuando se lo requiera. Entonces, si nosotros contratáramos un servicio en la nube con Huawei y Huawei no va a respetar esa privacidad, nosotros estaríamos obligados a evitar esa contratación porque no nos garantiza el cumplimiento de los principios y deberes de protección de datos personales. El artículo 84 de la ley, específicamente en su último párrafo, nos dice que en cualquier caso el responsable no podrá adherirse a servicios que no garantizan la protección de datos, que es lo que les estaba comentando. Si yo tengo indicios de que la persona o el encargado de tratamiento a quien voy a contratar o el servicio de cómputo en la nube a quien voy a contratar no me garantiza la protección de datos, entonces no debo hacer esa contratación y no debo remitir la información porque estaría yo poniéndole en riesgo, ya que tengo indicios de que no se cumplen las medidas suficientes para proteger a la información. El artículo 102 del reglamento de la ley nos dice que el encargado, busca definir al encargado como un prestador de servicios que realiza actividades de tratamiento a nombre y por cuenta del responsable, como consecuencia de una relación jurídica que le vincule y delimite su actuación. Es decir, este artículo nos da una idea un poquito más global de lo que es el encargado, que es un prestador de servicios que realizará tratamiento a nombre del responsable, que deberá tener un contrato donde se establezca la relación y donde se delimite su alcance. Y el mismo artículo nos dice, y lo señalamos aquí en rojo para que nos tenga muy claro, que el responsable será corresponsable de las vulneraciones que ocurran en el parte del encargado. Es decir, si al encargado le roban los datos personales, le roban el padrón o se le destruye o algo, el responsable será corresponsable también. Es decir, el encargado no será el único que deba responder. El responsable también tendrá que tomar consecuencias porque al final él fue el que lo subcontrató. Y entonces, si hubiera alguna vulneración que de antemano ya sabías que no contaba con las medidas de seguridad, pues te vuelves corresponsable. Vamos a pensar que contratas una empresa de valores para que traslade tu dinero de un lado a otro, pero contratas una empresa que viaja en moto y que lleva nada más una cajita y que esa cajita no tiene medidas de seguridad. Si lo asaltan y le roban tu dinero, pues tú eres corresponsable porque contrataste a una persona que no tenía las medidas suficientes. A diferencia de si contratas una empresa profesional que tiene camiones de traslado de valores, que son blindados, que establece medidas, que tiene garantías, pues ahí entonces tú tienes una mayor certeza de que tu dinero va protegido. Bueno, pues aquí es más o menos lo mismo. No podemos entregar información a entes que sabemos que no cuentan con las medidas. Por eso, si existe una vulneración, vamos a ser corresponsables en conjunto con ellos. El artículo 88, ya hablando específicamente de qué es una remisión, nos dice que el responsable solo podrá hacer remisiones fuera del territorio nacional
cuando el encargado de tratamiento se obligue a proteger los datos de acuerdo a los principios y deberes que marca nuestra ley. Es decir, si nosotros contratáramos una empresa, por ejemplo, de China, pues nosotros debemos estar asegurándonos que esa empresa cumpla con los deberes y principios de nuestra ley. No está obligada a cumplir, puesto que no es una empresa mexicana, pero tendrá que cumplir con una normativa equivalente que garantice que también cumple nuestros principios. Por ejemplo, México tiene celebrados convenios con la Unión Europea, el convenio 108 y el protocolo adicional establecen condiciones similares de datos personales y México lo ha suscrito. Entonces, cualquier país, cualquier empresa o encargado de tratamiento que se encuentre establecido en los países adheridos al convenio 108 está obligado a cumplir los principios y deberes. Entonces, ahí nosotros podemos hacer contrataciones más seguras. Y esto es importante porque ahí vemos la relevancia de que se celebren convenios con países o que se firmen o ratifiquen acuerdos con países que tengan medidas de protección equivalentes y no lo hagamos con países que no garantizan la protección de datos. Entonces, a eso es a lo que se refiere este artículo. Y en el caso del artículo 92 de la ley nos dice que las remisiones nacionales e internacionales de datos que se realicen entre el responsable y el encargado no requerirán ser informadas al titular ni contar con su consentimiento. Es decir, volviendo al ejemplo del sistema operador. Cuando el sistema operador pidió los datos a la persona titular y ésta se los entregó, no necesitas informarle que vas a contratar una tercera o una segunda empresa que sea encargada. ¿Por qué? Porque al final el responsable eres tú. Si tú contratas a alguien más, de todas maneras, tú tienes que garantizar la protección de los datos. Entonces, no necesitas informarle al titular de los datos, a la persona titular, que se realizarán remisiones o que se contratarán encargados de tratamiento. No necesitamos que nos dé su autorización para este tema. Hasta aquí, no sé si tengan alguna duda. No. No hay duda. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, esto es en cuanto a la primera de los dos tipos de comunicaciones que establecen, que son las remisiones. Pasemos ahora con la segunda, que son las transferencias de datos personales. Igualmente vamos a hablar de definiciones. ¿Qué es una transferencia? Bueno, la ley la define como toda comunicación de datos dentro o fuera del territorio mexicano realizada a persona distinta del titular, del responsable o del encargado. Es decir, si la remisión habla del responsable y el encargado, cualquier otra operación que no sea con el encargado, que no sea con el propio responsable o con el titular, cualquier otra es una transferencia. Y en una transferencia también existen los dos roles, el que envía los datos y el que los recibe. El que los envía, que es el sujeto obligado, aquí se va a denominar transferente, que la ley lo define como el sujeto obligado que posee los datos personales objeto de la transferencia. Y el receptor, el que los recibe, es la persona física o moral, pública o privada, a quien el responsable le transfiere los datos personales. Si se fijan, aquí ya habla de persona pública o privada. ¿Por qué? Porque pueden ser dos instituciones que se van a compartir información y ahí hablamos de una transferencia, no de una remisión. ¿Sale? Entonces vamos a ver ahorita más claramente por qué es cada una, pero así lo define. El receptor es la persona física o moral a quien el responsable le transfiere los datos. Y la transferencia es la comunicación realizada a persona distinta del titular, del responsable o del encargado de tratamiento. El artículo 85 de la ley nos dice, a diferencia de la remisión, que toda transferencia está sujeta al consentimiento del titular. En la remisión decíamos, no es necesario el consentimiento, en la transferencia sí. Nos dice que toda transferencia se sujeta al consentimiento del titular, pero nos dice también, no se considerarán transferencias las comunicaciones efectuadas entre el responsable y el encargado, porque esas ya dijimos que son remisiones. Tampoco aquellas entre áreas adscritas al mismo responsable. Es decir, si por ejemplo el CAE le comparte información a la coordinación jurídica o a recursos humanos del instituto, no está habiendo transferencia porque están dentro del mismo responsable. ¿Vale? Todo lo demás es lo que es una transferencia. Y el artículo 86 nos señala también las obligaciones de las transferencias y nos dice, primero, que debe de ser formalizada. Cuando hagamos
una transferencia, esta se debe formalizar mediante contratos, convenios o cualquier otro instrumento jurídico que se considere. Y en este instrumento se debe de demostrar el alcance que tiene, las obligaciones y las responsabilidades que se asumen tanto por el transferente como por el receptor. Pero aquí también nos dice que hay algunas excepciones y dice que este requisito de formalizar por un instrumento la relación no será necesario, uno, cuando la transferencia sea nacional y se realice entre responsables en virtud del cumplimiento de una disposición legal o el ejercicio de atribuciones expresamente conferidas. Ejemplo, nosotros vamos a pensar que somos una institución que se dedica a la procuración de justicia, una fiscalía, y entonces necesitamos pedir el apoyo de la fiscalía de otro estado para para que nos ayude a investigar cierto delito, y para eso le vamos a compartir datos personales. Estamos hablando de dos responsables, porque ambos somos sujetos obligados por la ley. Entonces, como son responsables y los dos son nacionales y los dos van a ejercer sus atribuciones, esa transferencia de datos no está obligada a que se formalice mediante un convenio específico o un instrumento jurídico. O pensemos, por ejemplo, que en un tribunal nos solicite que le compartamos cierta información, pues esa transferencia tampoco está obligada a que haya un convenio. O si nosotros vamos, por ejemplo, a contar con Seguro Social y entonces el instituto le va a compartir datos al IMSS para que nos pueda dar el servicio, esa tampoco está obligada, por cuanto a los datos personales, a que esté formalizada mediante un contrato, ya que cada uno asumirá y ejercerá sus atribuciones conferidas por su normativa. El segundo caso en el que no aplica la necesidad de contar con un instrumento que formalice la relación es cuando la transferencia sea internacional y ésta sea prevista en una ley o tratado suscrito o ratificado por México a petición de una autoridad extranjera o un organismo internacional competente, siempre y cuando sus facultades sean homólogas o las finalidades sean análogas o compatibles. Aquí vamos a pensar, por ejemplo, que dos embajadas de dos países se van a compartir cierta información y entre esa información van datos personales. No es el primer supuesto porque no son los dos entes responsables, porque la embajada, por ejemplo, canadiense, pues no está sujeta a la ley de México, entonces no es responsable bajo la ley de México, es un ente receptor. Entonces, por eso no aplica la primera. Son internacionales y cada uno tiene sus acuerdos y su normativa, pero existe un tratado de relaciones internacionales entre México y Canadá, entonces hay un acuerdo que ya permite que exista esa compartición de información. Y además, esta embajada puede estar ocupando los datos para atender sus finalidades y quizás sea un trabajo diplomático que atiende en ambos por igual, cada uno en sus atribuciones, pero son análogas o son compatibles. En ese caso, tampoco se requiere que haya un convenio que formalice la transferencia de datos personales. Ahora bien, el artículo 87 también de la ley nos dice que cuando la transferencia sea nacional, el receptor deberá tratar los datos garantizando su confidencialidad y que solamente utilizará los datos para los fines que le fueron transferidos y de acuerdo con el aviso de privacidad. Es decir, cuando nosotros hagamos una transferencia hacia un receptor, este debe garantizar la confidencialidad y la seguridad de la información y debe apegarse a los fines que se establecieron en el aviso de privacidad. No puede utilizar los datos para una finalidad distinta o para lo que se le ocurra. Y en este mismo sentido, el artículo 109 del reglamento de la ley nos dice que en la transferencia nacional el receptor asumirá también el carácter de responsable conforme a la legislación que le aplique y que deberá tratar los datos atendiendo a esta normativa. Es decir, este artículo en particular nos señala que aunque sea un receptor, va a actuar como si fuera un responsable y deberá también cumplir con todas las obligaciones de los responsables, porque estamos hablando de una transferencia nacional. Ahora bien, el artículo 88 nos habla de las transferencias internacionales y nos dice que solamente se podrá transferir cuando el receptor se obligue a proteger los datos
conforme a los principios y deberes que establece nuestra ley, lo que ya comentábamos. Aunque esté en un país extranjero, debe contar con normatividad o debe establecer los mecanismos que permitan dar cumplimiento a la ley de México, porque al final nosotros somos quienes estamos transfiriendo los datos personales. Y el artículo 110 del reglamento establece en esencia lo mismo, dice podrá transferir únicamente cuando el receptor se obligue a proteger los datos, pero nuevamente señala de acuerdo a los términos previstos en el aviso de privacidad que le será comunicado por el responsable. Es decir, cuando nosotros como responsable hagamos transferencia de datos hacia un receptor, también debemos compartirle el aviso de privacidad para que este receptor sepa en qué condiciones y bajo qué finalidades se obtuvieron los datos y tenga eso como marco para únicamente dar tratamiento con finalidades homólogas o análogas a las que se establecieron desde un principio. El artículo 89 de la ley nos dice que toda transferencia que se realice, el responsable debe comunicar el aviso de privacidad. Entonces aquí nos reitera que no podemos perder de vista, primero, contar con el aviso de privacidad y segundo, hacérselo de conocimiento al receptor para que sepa qué es lo que puede o lo que no puede hacer. El artículo 91 de la ley nos dice que en caso de que los receptores sean autoridades federales o de otras entidades federativas, el responsable debe asegurarse de que se garantice que cuentan con los niveles de protección. No porque sea un ente federal o no porque sea un ente de otro estado, nosotros le vamos a transferir los datos y ya, sin importarnos lo que tenga, no. Nosotros, aunque sean responsables de otras entidades o federales, de todas maneras debemos garantizar que cuentan con niveles de protección. Si no, no le podemos compartir los datos personales porque estaríamos nosotros poniendo en riesgo a las personas titulares de la información. Y bueno, ya hablamos de cómo está regulada esta parte de hacer transferencias, pero al inicio decíamos, bueno, siempre que se hable de una transferencia, esta transferencia está sujeta al consentimiento de la persona titular de los datos. Y en este sentido, el artículo 107 del reglamento de la ley nos dice que toda transferencia, sea nacional o internacional, está sujeta al consentimiento del titular, pero también establece excepciones que están consideradas en los artículos 20, fracción 2 y 90 de la ley, y en el artículo 86 también de la ley, que deberán ser informadas al titular el aviso de privacidad y limitarse a otras finalidades. Es decir, aquí nos dice, debemos contar con el consentimiento, pero hay excepciones en las que no se requiere el consentimiento. Pero aunque no se requiera, debemos en el aviso de privacidad señalarle a la persona titular qué transferencias vamos a realizar. No porque no requiramos el consentimiento ya no le informamos, ¿no? En todo momento le tenemos que decir en el aviso de privacidad qué transferencias de datos vamos a estar realizando para que la persona tenga conocimiento y entonces sí pueda decidir qué se hace y qué no se hace con sus datos. Y nos dice el segundo párrafo, que de forma general el consentimiento será tácito. En el segundo tema que veremos en unos momentos, hablamos de los tipos de consentimiento, consentimiento expreso y consentimiento tácito. Y aquí nos dice que en general el consentimiento puede ser tácito para una transferencia. Y nos dice también que el responsable deberá comunicar al destinatario o receptor el aviso de privacidad. Entonces, nuevamente nos reitera, tenemos que estar compartiendo el aviso de privacidad cada vez que hagamos una transferencia de datos personales. En el mismo sentido del consentimiento, el 108 del reglamento de la ley nos dice que cuando la transferencia requiera consentimiento expreso, que son casos muy específicos, el responsable podrá establecer mecanismos que permitan obtener este consentimiento previo a la transferencia. Entonces, ya veremos en unos momentos cuáles son los tipos de consentimiento, pero aquí sobre todo hay que aprendernos que siempre que vayamos a hacer una transferencia que requiera consentimiento expreso, este se debe obtener antes de hacer la transferencia, no después. Yo no puedo pedir el consentimiento de las personas después de haber transferido los datos, debo hacerlo previamente. El artículo 90 señalábamos aquí en esta lámina que hablábamos de que hay excepciones para pedir el consentimiento y entre esas excepciones está lo que señala el artículo 90. Bueno, el artículo 90 nos dice que se pueden hacer transferencias sin necesidad de requerir el consentimiento en los siguientes supuestos. Y el primero es cuando la transferencia esté prevista en la ley, convenios o tratados internacionales. Es decir,
si ya hay una ley que nos dice que debemos transferir los datos, pues lo podemos hacer sin necesidad de que haya un consentimiento de parte de la persona titular de los datos. El segundo nos dice que será cuando la transferencia se realice entre responsables, siempre y cuando se utilicen para facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento. Lo que ya comentábamos, entre dos entes que sean responsables y que estén obligados por la ley, y cuando sus finalidades sean similares, entonces se puede hacer la transferencia sin requerir el consentimiento. El número 3 nos dice, cuando esta transferencia sea legalmente exigida para la investigación y persecución de delitos, así como la procuración o administración de justicia. Den un segundito, por favor. Listo. Entonces, aquí, por ejemplo, si una autoridad, si un tribunal nos requiere que se le transfiera información para poder perseguir un delito o una fiscalía o para impartir justicia, podemos hacer esa transferencia sin que medie, si tengamos que contar con el consentimiento previo de la persona titular, porque pues hay un mandato de una autoridad competente para que nos exija esa transferencia de datos. Y la fracción cuarta nos dice, cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho, siempre que éste sea mediado por un requerimiento de la autoridad. Es decir, si hay una institución, por ejemplo, que nos dijera, oye, necesito que me transfieras estos datos personales para poder garantizar el derecho de una persona titular, lo podemos hacer, pero aquí la condición es que haya un requerimiento previo. Nosotros no podemos enviársela a nadie si no nos la requiere previamente. Aquí tiene que mediar el requerimiento siempre antes para que nosotros podamos compartirla sin consentimiento de la persona titular. La quinta fracción nos dice que no necesitamos pedir el consentimiento cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, el tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios, siempre y cuando dichos fines se acrediten. Es decir, si viniera también una institución quizá de salud y nos pidiera que le transfiramos datos personales y estos son necesarios para darle el servicio médico a una persona, podemos compartírselo, nada más debemos de acreditar que realmente quieren esos datos personales para esos fines y no vaya a ser que los quieran realmente pues con otra finalidad. La fracción 6 nos dice que no necesitamos pedir el consentimiento cuando la transferencia se precise para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable y el titular. Es decir, si nosotros requerimos ciertos datos personales o se nos requieren datos personales para ser transferidos para que se dé cumplimiento a una relación jurídica, esta no necesita contar con el consentimiento de la persona titular. Tampoco es necesario cuando se trate de garantizar un contrato al interés del titular o cuando se trate, nos señala aquí en lo que nos disponga el artículo 20, que también vamos a ver en unos momentos, y la fracción 9 nos dice no es necesario tampoco pedir el consentimiento cuando los datos se obtengan de fuentes de acceso público. Y finalmente el 10º nos dice cuando la transferencia sea necesaria por razones de seguridad nacional. Y aquí es muy importante señalar que cuando sea por seguridad nacional debe ser solicitada o requerida la transferencia por entes que sean facultados, como la Defensa Nacional y algunos otros. No cualquier entidad puede requerir transferencias bajo el contexto de la seguridad nacional, pero si fuera el supuesto, bueno, no se requiere el consentimiento de la persona titular. Y ahorita veíamos que decía, bueno, tampoco se requiere consentimiento cuando se encuadre dentro del artículo 20. ¿Qué dice el artículo 20? Nos dice que el responsable no está obligado a recabar consentimiento, nuevamente cuando una ley así lo disponga, cuando sean transferencias entre responsables para ejercer facultades propias, compatibles o análogas, cuando exista una orden judicial, una resolución o un mandato de una autoridad competente para el reconocimiento o defensa de los derechos del titular, o cuando se requiera para ejercer un derecho o hacer cumplir una obligación de una relación jurídica. Tampoco se requiere consentimiento cuando existe una situación de emergencia que pueda dañar a un individuo para la prevención, diagnóstico o prestación de asistencia sanitaria, cuando los datos provengan de una fuente de acceso público, cuando se haya hecho un proceso de disociación previo, es decir, que se traten los datos a manera de que ya se permita que no se identifique a la persona titular de la información,
cuando se traten de datos de una persona reportada como desaparecida o cuando los datos se requieran para fines estadísticos, científicos o de interés general, siempre y cuando estos hayan sido ya desagregados y no permitan la relación con la persona titular de la información. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda de las transferencias? No, gracias. Ok, muy bien, gracias. Pues en resumen, vamos a revisar. Hay dos tipos de comunicaciones de datos personales, las remisiones y las transferencias. ¿Qué son las remisiones? Son toda comunicación de datos realizadas exclusivamente entre el responsable y el encargado. Y las transferencias son todas comunicación de datos que se realiza a persona distinta del titular, del responsable o del encargado. ¿Vale? Entonces, primero habría que ver si estamos con un encargado, sería remisión, y si no es un encargado, pues entonces probablemente estamos hablando de una transferencia. Las remisiones se realizan junto con los encargados, que son personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, ajenas a la organización del responsable, que sola o conjuntamente trata datos a nombre y por cuenta del responsable, es decir, no pertenece a la institución, pero realiza acciones de conformidad con lo que le señaló el responsable. Por su parte, el receptor, que es la persona involucrada en una transferencia, es la persona física o moral, pública o privada, a quien el responsable le transfiere los datos personales. Quien lo recibe en una remisión es el encargado, quien lo recibe en una transferencia es el receptor. El encargado es ajeno al responsable y el receptor también es ajeno al responsable, pero este último no trata los datos por cuenta del responsable, es decir, no fue contratado para hacer algo. Y bueno, así hablamos entonces de que las comunicaciones de datos son flujos de datos personales. Recordarán que en alguna de las primeras sesiones hablábamos de que la normativa internacional vino a dar origen a la protección de datos personales por aquello de regular el flujo transfronterizo de datos. Bueno, pues precisamente estos dos tipos de comunicaciones son el flujo transfronterizo de datos, porque se puede compartir información dentro o fuera del país. Y aquí pues vamos a hablar de que cualquier flujo de datos parte del sujeto obligado que comunica datos personales a un tercero. En el caso de las remisiones, pues es el responsable que remite o hace la remisión de datos hacia el encargado, mientras que en una transferencia es el transferente que transfiere o hace la transferencia de los datos personales hacia el receptor. ¿Tienen alguna duda? No. Muy bien, muchas gracias. Pues entonces vamos a pasar al cuestionario, el primero de la tarde, que es sobre este tema que acabamos de ver. Ahí tienen el QR por si lo pueden escanear y si no, denme un momento y les comparto el link por el chat. Listo, ya tienen el link en el chat. Sí, gracias. Son las 2:50. Vamos a dar 10 minutos para que lo puedan contestar. A las 3 terminamos. Y si están de acuerdo, vamos a dar otros 15 minutos, de las 3 a las 3:15, para que puedan tomar agua o lo consideren. Y a las 3:15 regresamos para ver el segundo tema. Muchas gracias. Sí, de acuerdo, gracias.